hay un relato de la pandemia, hay un relato crudo de lo que es la pandemia, porque yo hoy decía, hay noticias en el contexto político, económico, hay diferentes novedades que tocan de alguna manera y uno dice no es una novedad propia de la pandemia, pero cuando empezamos a ver ese entramado y esas circunstancias que se vienen dando, también es producto de la pandemia. El Entre Ríos, hace muy poquitas horas nada más, ha comentado por allí y ha subido, ha emitido una columna muy interesante que habla sobre empleados que quieren reabrir sus puertas. Empleados que desde el 19 de marzo de 2020 que no pueden hacerlo. Empleados a los cuales la pandemia les ha puesto un freno a la actividad hotelera de todo el país. Bueno, y ellos lógicamente que están dentro de estas medidas. Algunos paulatinamente fueron regresando, otros, bueno, cerraron directamente sus puertas. Y hay algunos establecimientos hoteleros que son realmente emblemáticos, porque uno dice, bueno, hay hoteles, hay lugares, hay situaciones que se vienen dando que son lógicamente increíbles, ¿no? Te voy a contar esto en algunos minutitos nada más, este camino que ha ido teniendo y sosteniendo a la vez el Hotel Ayui, y lógicamente que este hotel lleva años, años de un trabajo más que espectacular e interesante en toda la costa del Uruguay, nucleando, lógicamente, siendo uno de los hoteles más importantes. Bueno, y frente a esta circunstancia que se da por el tema de la pandemia, recibe este tipo de novedades o este golpe tan duro que ha tenido, y a partir de allí, bueno, la situación, ¿no? La situación de más angustia que recibe este hotel, ¿sí? El Hotel Ayui, que lleva 13 meses cerrado. Está semi abandonado, sus empleados cobran menos de la mitad del sueldo. Bueno, hay muchos aspectos que ha sido publicado el día de hoy por el Entre Ríos y que ha publicado Guillermo Acosta. Guillermo trabaja en el entreríos.com, trabaja en Radio Oíd Mortales, compañero nuestro aquí en el aire y lógicamente que analiza cada uno de estos aspectos, y ha emitido esta nota no solamente de opinión, sino con mucha información sobre el Hotel Ayui. Lo saludamos a Guillermo, lo tenemos en esta mañana con nosotros en comunicación telefónica. Gracias por atendernos, Guille. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Liel. Buen día para toda la audiencia. Un gusto hablar con vos. Un gustazo enorme, Guille. Gracias por atendernos. Y bueno, este relato de pandemia sobre el Hotel Ayui, que ya lleva meses, ¿no?, con este dilema, pero primero para introducirnos un poco a esta nota que muy bien has armado y redactado para el Entre Ríos, ¿dónde se encuentra el Hotel Ayui y cuál es por la situación que está atravesando? Sí, bien. Bueno, haces bien en destacar la ubicación porque está en un lugar privilegiado, ¿no? Al norte del ejido urbano de Concordia está lo que se denomina el Perilago, ¿no? El Perilago de Salto Grande, una zona que, bueno, ha tenido su constitución a partir del llenado del embalse del lago de Salto Grande, y se convirtió en un paraje, bueno, muy atractivo por su belleza natural, en primer lugar, caracterizada por, bueno, árboles de eucaliptus y palmeras más en la zona costera, grandes bancos de arena donde termina el agua del embalse de Salto Grande, y finalmente, bueno, emprendimientos que se han ido conformando en la zona. Hay un camping que es muy característico ahí, que se llama Las Palmeras, pero paulatinamente y con el correr de los años se han ido ganando espacios para la recreación y el disfrute, sobre todo en la temporada de verano, de otras playas. Sí, hoy tenemos Playa Sol, Punta Viracho, Playa Los Médicos, Las Perdices, la Península de Soler. O sea, hay distintas estaciones o paradas obligadas donde uno puede pasar una jornada al aire libre y disfrutar del agua. Ese sitio, además, bueno, ha ido pasando por distintas instancias. Hoy tiene un camino perfectamente pavimentado, hay un servicio de transporte público que llega hasta allá, sobre todo con más frecuencia en el verano, y además no hay que dejar de mencionar que hay termas. Claro. Está
un complejo termal ahí en pleno Perilago que está a pasitos, a menos de 100 metros del Hotel Ayuí, que es las termas del Ayuí, que además de tener piletas con agua termal, tiene un parque termal, y a unos 300 metros del mismo Hotel Ayuí hay otro complejo termal que es en Punta Viracho, Claro. que son unas piscinas de agua termal a la vera del lago. El hotel está emplazado ahí y es el único que hay en la zona. Habría que irse ya más hacia el eje urbano, hacia la zona de lo que se llama Villa Sorraquín, que es una comunidad en las afueras de Concordia, para encontrar otro alojamiento, sea cabaña, bungalow o en un hotel, por lo que ese lugar en esa zona es único, es Claro. exclusivo. Es una zona fantástica, es un edificio, además. Sí, por lo que estás describiendo, claro, es una zona mágica, muy linda. Sí, es encantadora y no hay quien no lo visite y quede maravillado con el lugar. El hotel es una construcción originalmente como parte de las obras complementarias de la represa de Salto Grande. Para que tengan una idea, quizás muchos de los que nos escuchen se ubiquen, hay de manera construida en forma en espejo en la costa uruguaya otro complejo similar que hoy es conocido como el Hotel Horacio Quiroga, Sí. hotel actualmente de 5 estrellas en la costa de la ciudad de Salto. Bueno, en el lado argentino está este Hotel Ayuí, que ha pasado por distintas instancias. Hay, digamos, potestad del Estado, a través de la construcción ha estado en manos del Estado Nacional, está concesionado, y distintas administraciones con más y menos responsabilidad por ahí también del gobierno de la provincia. Lo cierto es que ese hotel, al día de la fecha, y exactamente hoy, 19, está cumpliendo 13 meses con sus puertas cerradas. Y lo que tratábamos de escribir en el artículo era un poco cómo se lo observa hoy, tanto en el testimonio de sus trabajadores. Hay 17 empleados entre mucama, maestranza, personal de mantenimiento, de conserjería, mozos. Esa es una situación, y después está la otra situación que tiene que ver con el entorno y el propio estado del edificio, Claro. que claramente se ha visto Deteriorado. deteriorado, venido a menos, como suele decirse, en este tiempo, pero que en realidad muestra cuestiones que tienen que ver con algo que viene más de fondo, ¿no? Situaciones que hablan de una falta de inversión en mantenimiento, que por supuesto cuando se deja paralizado por tanto tiempo se exponen más que si lo mantenías o lo tratabas de cuidar de otra forma, ¿no? Claro, sí. Se resalta también, Guille, en todo este tema y en toda esta situación, que bien mencionabas que son 17 las familias que están afectadas por este cierre, la situación económica, ¿no? Con algunos porcentajes, con algunos montos que manejan. Exactamente, porque hoy los trabajadores siguen percibiendo sus saberes en un 40%. Claro. O sea, cobran menos de la mitad de lo que usualmente percibían si estuviesen trabajando. Desde luego no ha habido ajuste monetario alguno en todo este tiempo, y si ya impacta la cifra de que solo cobran el 40% de sus saberes, más impacta saber que lo perciben en dos tramos. Uno, o la primera cuota de ese sueldo, la primera mitad del 1 al 10 de cada mes, y la segunda mitad, esa segunda cuota, el último día hábil de cada mes. Para que te des una idea, este mes en curso tampoco lo cobraron del 1 al 10, sino que recién el viernes pasado, el 15, estuvieron recibiendo la notificación de que podían pasar a cobrar la primera parte de ese 40% que cobran mensualmente. Esa es una situación y muy atendible. Y bueno, y la otra era poner un poco en vidriera, por decirlo así, cuál es el estado de un lugar que, además de ser muy atractivo por su entorno, es muy fuerte por la cantidad de servicios que ofrece. El Hotel Ayuí, a diferencia de muchos otros de la región, tiene un spa que en su momento era muy elegido por los visitantes. Cuenta con 3 piscinas, una de ellas climatizada,
y como te mencioné antes, al tener en su entorno perforaciones termales que han permitido crear esos complejos de los que te hablé, el hotel tiene acceso a agua termal, Sí, sí. por lo cual ofrece a sus pasajeros la posibilidad de tener una piscina con agua termal. A eso añadirle una zona de bar, un salón para eventos. Vos sabrás, Liel, y probablemente también nuestros oyentes, que desde hace un tiempo en la costa del río Uruguay, Concordia tiene un centro de convenciones, algo similar al que tiene Paraná en la capital provincial. Sí. Pero hasta entonces, la mayoría de los encuentros de tipo empresarial o institucional, lo que de manera genérica llamamos convenciones, se realizaban precisamente en ese entorno, por lo que destacábamos en la nota que el Ayuí en determinados momentos del año, no solo en temporada alta, solía tener hasta 120 o 130 pasajeros alojados allí, que estaban congregados con un punto de encuentro a partir de ese evento o de esa convención que había de por medio. Claro. Y bueno, y después, por el propio entorno natural, las actividades deportivas son muy frecuentes en la zona, desde las náuticas a las 100% terrestres, por decirlo así, y también hay actividades que demandaban que, bueno, los que iban a participar terminasen alojándose allí. Digamos, de fondo, francamente, me parece que lo que intentamos transmitir es que hay un grupo de empleados que quiere que se reabra cuanto antes, porque ven que ahí hay mucho por hacer. En segundo lugar, porque necesitan trabajar de manera habitual y percibir sus saberes como corresponde. Sí. Y segundo, poniendo un poco en valor lo que es la zona, las potencialidades que tiene, al margen del contexto de pandemia que dificulta para todo la actividad hotelera y turística un montón. Desde luego poner en valor que es un lugar que merece estar abierto y ofrecer bueno, sus servicios a quien desee visitar esa zona, ¿no? Sí. Está muy lejos aquel enero del 2020 por lo que se ve del hotel, las actividades que realizaba y todo lo que está comentando Guillermo Acosta aquí con nosotros. Fuera de lo que es las cuestiones económicas, que lógicamente tienen un gran pilar en esta crónica, aparece también una cuestión política en el medio, o por lo menos aparecen nombres importantes vinculados a la situación de los trabajadores, ¿no? Y no es algo propio de la pandemia, sino que es algo que ya data de hace algunos años. Exactamente, porque desde hace unos años, en el último periodo de gobierno de Jorge Busti, para que se ubiquen en un estado de tiempo, se creó lo que se llama, y aquí lo conocemos bastante, pero creo que saliendo un poco de Concordia no tiene por qué ser conocido, lo que se llama la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, una organización gubernamental que tiene rango de ministerio, y bueno, y tuvo como primer titular de esa CODESAL, como le decimos al hablar en su sigla, a Luis Masurier, que bueno, se ocupó de administrar todo lo que hay en la zona del Perilago, incluido el hotel, que entonces quedó ya no en concesión directa, nación concesionaria, sino provincia concesionaria. Claro. Lo que ha pasado a partir de allí ha sido, bueno, una serie de situaciones que tiene, por un lado, al hoy exfuncionario Masurier con una investigación por presunto peculado que ha avanzado en el Poder Judicial a la instancia de que ya se ha elevado a juicio. Lo único que resta en este sentido es que se disponga la fecha para que inicie efectivamente ese juicio. Y por otro lado tenemos situaciones que han quedado en el medio, ¿no? La CODESAL hoy tiene otra administración, otra impronta, etcétera, pero si intentamos entender un poco cómo quedó la situación, por ejemplo, del hotel, habría que recurrir a la expresión de un limbo jurídico, ¿no? Donde, claro, por un lado, el Estado Nacional fue el que lo construyó y el que lo concedió en su momento. La provincia, a través de esta CODESAL, tomó jurisprudencia en la zona, pero también hay una concesionaria de por medio que tiene responsabilidad en el funcionamiento o no del lugar. Lo que no queda duda para cualquiera que conoce la zona o
o que entiende, y ahí en Colón saben muchísimo más que nosotros seguro, del negocio hotelero, gastronómico y turístico, es que es un lugar que tiene unas potencialidades enormes. Claro. Y aún en el contexto de pandemia, seguro, a diferencia de otros emprendimientos que han estado tan complicados o han tenido que cerrar lamentablemente, ahí hay mucho por hacer y bueno, y el primer paso es que hay un personal dispuesto también a trabajar, ¿no? Lo cual no es poca cosa. No, claro, totalmente. Bueno, este hotel, el Hotel Ayuí, que lleva 13 meses cerrado, está semi abandonado, sus empleados cobran menos de la mitad del sueldo, y estos detalles que nos ha contado Guillermo Acosta aquí con nosotros del Entre Ríos. Guille, como siempre, gracias por estar y bueno, te dejamos un abrazo muy grande. Otro abrazo para vos, saludos a toda la audiencia, nos estamos encontrando en otro momento. Gracias, muy amable, un abrazo. Bueno, charlábamos con Guillermo Acosta entonces, Guille que trabaja en el Entre Ríos y bueno, ya ha elevado esta nota, esta crónica comentando un poco sobre lo que sucede con el Hotel Ayuí. 13 meses cerrado, semi abandonado, empleados que cobran menos de la mitad del sueldo. Recién decía, ¿no? Digamos, lo que sucede con el estado económico, ¿no? De los empleados en este lugar. Porque cada uno de los trabajadores, 17 familias en total, solo recibe el 40% de los saberes. Y lo hacen 2 tramos. Porque el primero se lo abonan del 1 al 10 y, digamos, el último día hábil de cada mes le abonan la otra mitad. Y digamos, por caso, un empleado con más de 10 años de servicio cobra 20.000 pesos, digamos, cobra 10.000 en el principio y 10.000 en el final del mes. Imagínense ustedes esa realidad para la gente que está metida de lleno en esa actividad hotelera, gastronómica, turística, y que requiere de un aporte más que importante, ¿no? Así sucede en el Hotel Ayuí y así sucede en tantos hoteles, insisto, aquí en la ciudad de Colón, en San José, digo, producto de lo que es la pandemia. Una nota muy interesante que puedes encontrar en radio12.com y en el entreríos.com con esta situación que se viene dando en el Hotel Ayuí. Insisto, uno de los hoteles más importantes de la costa del río Uruguay, uno de los hoteles históricos que tenemos y que lógicamente está pasando por este momento particular de cierre de todas las actividades y bueno, está semi abandonado, un hotel que tenía años volcados al servicio del turismo.